La universidad no puede estar desligada de lo que pasa en el acontecer mundial. Es por ello que no quiere dejar pasar por desapercibido tan lamentable pérdida de un hombre de calidad como es Nelson Mandela. La universidad está cumpliendo con su obligación de constituirse en un espacio para el análisis de los grandes temas sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales del Ecuador, acontecimientos mundiales, para profundizar la unión de los pueblos en la lucha por la democracia, la igualdad, la justicia de los países del mundo. Con la autorización de nuestros representantes de la universidad, queremos indudablemente iniciar este programa con las palabras de bienvenida del licenciado Osvaldo Echeverría, responsable del Instituto de Altos Estudios. Muy buenas tardes, doctor Miguel Naranjo, rector de la universidad, doctora María de la Portilla, vicerrectora académica, licenciado Jorge Torres, investigador del instituto, autor del folleto Nelson Mandela, distinguidas autoridades, decanos, subdecanos que nos acompañan, profesores, estudiantes de todas las facultades. Nunca nadie en la historia, alguien logró hacer transformaciones sociales tan profundas como las hizo Nelson Mandela, el ícono de mayor reconocimiento en la democracia africana, que dio lecciones para todos los líderes mundiales y que su ejemplo perdurará en el tiempo y el espacio, mientras haya conciencia del hombre sobre este planeta. El acontecimiento histórico alrededor de este gran personaje es un evento de alta relevancia que se registra como uno de los pasajes más representativos en el proceso de construcción del hombre mismo, como ser social, y que debe ser reconocido y conocido por cada ser y en cada rincón de la tierra. Su legado posiblemente contiene el mayor ejemplo de conciencia social para la convivencia mundial, para la paz entre los pueblos, sin importar razas, credos, ideologías, partidos, género, ni ninguna condición que determine diferencias de la esencia del ser humano. Nos ha enseñado cuán beneficioso puede ser para la humanidad que una persona predique con el ejemplo y se rija inquebrantablemente sobre valores humanos y de conciencia social, incluso en las condiciones más extremas de desenvolvimiento. Nelson Mandela lo demostró ante su pueblo y fue sublimemente apreciado por todo el mundo, pese al trato extremadamente injusto recibido por él y pese al silenciamiento prolongado de 27 años en reclusión al que fue sometido por el régimen del apartheid. Al cumplirse un mes en que el mundo entero diera el último adiós a Nelson Mandela, la Universidad Técnica del Norte hace un justo homenaje de conmemoración para dejar sentado ante la comunidad universitaria y la ciudadanía de la Zona 1 del Ecuador la importancia de recordarlo como el gran personaje que contribuyó a la liberación del pueblo africano y a la construcción de una democracia más justa. El documento elaborado por el Instituto de Altos Estudios de la Universidad se pone a disposición para su lectura, análisis y generación de conciencia sobre el legado que nos ha proporcionado este personaje. Bienvenidos y bienvenidas. Seguidamente queremos solicitar la presencia del señor rector de la universidad, el doctor Miguel Naranjo Toro, como principal autoridad de nuestra casona de estudios. Doctora María de la Portilla, vicerrectora académica de la universidad, el compañero Osvaldo Echeverría, director del Instituto de Altos Estudios de la Universidad Técnica del Norte, apreciado compañero, colega universitario Jorge Torres Vinuesa, profesor de la universidad,
maestras, maestros, compañeras, compañeros del sector administrativo, señoritas y señores estudiantes, dirigencia estudiantil, señor presidente de la FEUE, amigas y amigos. La universidad, con mucha responsabilidad social y, por qué no decirlo, con mucha responsabilidad política, ha tomado como elemento de análisis, y por qué no también decirlo, como ejemplo de lo que significa la paciencia, la prudencia, la democracia, la rebeldía, el liderazgo. Digo, ha tomado como tema de análisis, de conversación, de debate y, por qué no también, de compartir un conocimiento con la comunidad universitaria en nombre de Nelson Mandela. ¿Por qué? Vemos cómo el mundo entero lamentó en unos casos y lloró en otros casos la partida de Nelson Mandela. Esta partida que significa la pérdida de un líder mundial, en tanto y en cuanto se refiere a un ícono de la lucha por la libertad, por la justicia en pleno siglo XX. Un hombre que permaneció preso durante 28 años, literalmente 28 años, por luchar por la causa de la justicia. Quiero poner un ejemplo. Sería ilógico que en los transportes que existe en la ciudad de Ibarra salga una ley que diga que ninguno de los estudiantes universitarios de la Técnica del Norte que toman el bus pueden sentarse en los buses. ¿Qué diríamos? Imagínense. Entonces Nelson Mandela vive en un mundo parecido al del ejemplo, en donde la raza negra no podía ni tenía derecho a los derechos civiles de todas y cada una de las personas. Y la hegemonía inglesa, fundamentalmente inglesa, aunque existía también incidencias de Holanda y Francia, manejaba la economía política del país, la política y también la legislación. En este mundo, o en ese contexto más bien dicho, Nelson Mandela, un abogado de profesión, comienza a luchar por los derechos de la igualdad, de la libertad, de la justicia. En este documento que estamos presentando el día de hoy, que se ha intentado hacer una síntesis, que creo que todos tienen en sus manos, o luego lo tendrán a la salida, no se hace sino visibilizar cuál es el papel y por qué resaltar la figura de Nelson Mandela. Más allá de que estudiantes de las diferentes carreras hayan asistido con profesores, pido que por iniciativa propia lean el documento, para que ubiquen quién fue realmente Nelson Mandela, y recomiendo ya en lo personal comprar una película. ¿Cuánto cuesta ahora una película? $1 a lo mejor. Y creo que incluso podrían revisar con una guianza, Jorge, ¿sí? Una guianza académica me refiero, la película Invictus. Invictus o Invicto, en donde se hace en realidad una síntesis de la vida de Nelson Mandela, desde que sale de la cárcel y comienza su lucha política ya, ¿sí? Su lucha política ya para poner en práctica
el ideario de libertad particularmente. En el documento nosotros estamos señalando que a Nelson Mandela se le califica como el último héroe de la libertad, de una libertad pacifista, de ideas, de pensamiento, de paciencia y de prudencia, que lidera incluso la conducta del pueblo africano, pero que al mismo tiempo ha servido, sirve, y estoy seguro servirá de ejemplo, posiblemente por muchos siglos, para toda la población de la tierra. Por otro lado, se plantea también el hecho de que Nelson Mandela se constituye en un rebelde, donde una de las partes que él señala dice, bueno, ¿y por qué tengo yo que hacer caso a las leyes inglesas si es que yo no me siento representado y mi pueblo no se siente representado en las diferentes instancias que construyen las leyes? Porque obviamente, imaginémonos el pueblo africano, millones y millones de personas, frente a una población minoritaria de ingleses, holandeses y franceses. Porque obviamente las leyes que se emanaban no eran sino leyes eminentemente políticas. Y en uno de sus discursos plantea que las leyes no son incluyentes y son fundamentalmente excluyentes y tendenciosas además. Nelson Mandela también, con su visión, con su política, con su discurso democrático, se transforma en un ícono de carácter mundial y deja como un gran legado para toda la humanidad, conceptos respecto de lo que significa la democracia, principios de lo que significa la democracia, la libertad, la lucha, el respeto, la dignidad para cualquier país del mundo, para cualquier población del planeta. Y que obviamente muchos países y muchos sectores, ya no podemos hablar solamente de políticos, sino sectores sociales, poblaciones enteras toman parte de sus discursos o los discursos completos como íconos de reivindicación social por los derechos civiles de todas las personas. En Invictus podrán ver cómo el rugby, un deporte nacional del África, por primera ocasión bajo la batuta, ojo, sin ser Mandela entrenador, se metió a trabajar con los jugadores, pero era el presidente del país. Y por primera ocasión, en el África se unen a jugar negros y blancos. Y ese milagro hace que la población africana se una y definitivamente se rompa el denominado apartheid, que no es sino el concepto de racismo, el concepto también de xenofobia, que a veces, incluso en pleno siglo XXI, vivimos en algunas ocasiones y en algunos sectores geográficos. Yo quiero resaltar el ejemplo que nos deja Mandela en el concepto de lo que significa la libertad, la igualdad, la justicia, la democracia, los conceptos de paz y de unidad para que los pueblos puedan salir adelante y podamos progresar día a día. Aprecio sobremanera en calidad de rector de la universidad, aprecio sobremanera la iniciativa del Instituto de Altos Estudios por relevar el personaje, el nombre y el mensaje que deja Mandela, no solamente para el Ecuador, sino para el mundo entero. Y que aprendamos a leer entre líneas, todas y todos, los mensajes que nos deja este gran, no voy a decir pensador,
sino práctico del mundo, pacifista del mundo. Ustedes seguramente observaron en las fotografías emitidas por los medios de comunicación cómo Mandela, hasta de muerto, procuraba unir a los grandes líderes del mundo. Y por primera ocasión, en más de 50 años, vimos una fotografía del presidente de los Estados Unidos dándose la mano con Castro. El imperialismo y el comunismo por primera ocasión en más de 50 años saludando. Hemos visto también allí cómo algunos grandes líderes del mundo han asistido y posiblemente tuvieron tantas y cuantas reuniones para ver cómo se logra la paz mundial. Aprecio, insisto nuevamente, sobremanera el esfuerzo del instituto, del maestro, y espero que estos esfuerzos continuemos haciendo. Pero que no quede simple y sencillamente en emitir un documento, en publicarlo, en hablar unos cuantos minutos en estos espacios, sino que fundamentalmente leamos y en la medida de lo posible pongamos en práctica. Que Mandela y los conceptos teóricos y prácticos que nos deja como mensaje, los sepamos aplicar en el día a día, siendo mejores ciudadanos, respetándonos, aceptando al otro con sus diferencias, con sus ventajas, con sus desventajas, porque a la final todos y todas somos ciudadanos y ciudadanas del mundo. Muchísimas gracias, buenas tardes. Bueno, queremos reiterar el agradecimiento y la felicitación por esta gran iniciativa al Instituto de Altos Estudios y por ende a este gran maestro universitario, joven compañero nuestro de las aulas universitarias, Jorge Torres Vinuesa, como autor, como editor de esto, nos va enseguida a hacer conocer sobre la importancia de este folleto y la vida y obra de Nelson Mandela. Un saludo a todos, muchas gracias por haber venido, en especial gracias al doctor Miguel Naranjo Toro, rector de la Universidad Técnica del Norte, a la doctora María de la Portilla, vicerrectora académica, damas y caballeros. Para la Grecia clásica, ese distante mundo del arte y del saber, el héroe era parte fundamental de su cosmos mítico y simbólico. Él expresaba la acción límite entre lo humano y lo divino. El héroe representaba la voluntad humana en la lucha contra las autoridades tiránicas, los dioses abusivos y en general el destino injusto. He ahí un Aquiles, el mejor de los hombres de su tiempo. Su lucha es narrada con pasión y sus actos son recordados. Él busca la gloria y la fama personal. Él quiere ser inolvidable. Y es que esto era lo más cercano que tenían los hombres para llegar a la divinidad. Una divinidad profana basada en actos humanos, pero siempre con un final trágico, la mortalidad del héroe. Nelson Mandela es un héroe moderno, aquejado del mismo destino trágico de Aquiles, pero sus actos y objetivos fueron distintos. Mandela no buscaba la gloria y la fama personal. Él dio su vida por un ideal, la libertad, que se veía irrealizable en su tiempo y que no solamente lo beneficiaría a él, sino a toda su sociedad. Quería hacer esta alocución, esta presentación, indicándoles justamente cuál es la fuerza de lo que representa el personaje Nelson Mandela. Nosotros, en especial el Instituto de Altos Estudios, hemos querido hacer un homenaje justamente a este personaje, a Nelson Mandela, pero a la vez hemos querido subrayar puntos sustanciales de su pensamiento. Y en ese sentido, hemos querido en sí dar a conocer un producto, un folleto informativo, un documento que tiene bastante de la historia de lo que sería Nelson Mandela y también de su pensamiento y de su obrar. En todo caso, antes de indicarles qué contiene el texto, yo quería justamente mostrarles algunos puntos que tienen que ver con su biografía. Obviamente estos puntos biográficos ya son conocidos por muchas personas porque en sí mismo desde la muerte, o sea, hace un mes,
obviamente se ha dado de conocer por todos los medios de comunicación, por todos los periódicos, pero en todo caso vale dar un breve repaso, ¿no? Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918, más o menos al final de la Primera Guerra Mundial. Él se llamaba Rolihlahla Mandela. Rolihlahla significaba revoltoso, así lo había puesto su padre. Y el nombre Nelson lo había puesto una profesora de ella, de la escuela. ¿Por qué le puso Nelson? Porque a la profesora le parecía Rolihlahla demasiado local, un nombre demasiado complejo como para las autoridades inglesas, las autoridades holandesas, que obviamente dominaban Sudáfrica. Y obviamente le pusieron Nelson para que esas autoridades no se confundan, porque Rolihlahla era demasiado folclórico, demasiado localista, ¿no? En todo caso, ustedes ven, ¿no? Ahí ya vemos una presencia fuerte de lo que sería la colonia, lo que sería la dominación de los colonos blancos, ¿no? Mandela también provenía de una tribu. Él era de un clan, el clan llamado Madiba, de una etnia, Loxosa. Él estudió la secundaria en el Colegio Universitario de Port Hare. Ahí obviamente ahí ya se demostró que él era un líder bastante fuerte desde su juventud. Estudió Derecho en 1943 en la ciudad de Johannesburgo. Y obviamente en todo ese proceso de educación de él, se demostró de que Madiba tenía bastante fuerza como líder, ¿no? Como líder y como pensador. Más tarde, en 1943, se une el Congreso Nacional Africano. El Congreso Nacional Africano era un partido político de coalición. Ahí dentro de ese partido también se habían unido el Congreso de los sindicatos de Sudáfrica, también se habían unido el Partido Comunista y obviamente era un partido político de izquierda. Y eso en sí le dio bastante, esa pertenencia a este partido le dio bastante fuerza justamente para poder construir la democracia posterior. Ya en 1964, Nelson Mandela por su actividad subversiva, por su actividad justamente en contra de lo que sería la política del apartheid, que era una política excluyente. En 1964 Mandela va a prisión. Él pasa 27 años en la cárcel y todos esos 27 años, Mandela él es recluido de tal forma que no puede tener contacto con el exterior. Él en sí nunca podía, digamos, mandar una carta sin que esa carta fuera revisada. Podía mandar, creo que un comunicado cada 6 meses. Y eso era, digamos, obviamente era un aislamiento bastante fuerte. En todo caso, lo que se sabe que en esos 27 años, Mandela tuvo un liderazgo también dentro de la cárcel. Él estuvo en una cárcel llamada Roen, que era una isla. Y obviamente tuvo un liderazgo que incluso hizo de que todos los prisioneros de esa isla se eduquen, tengan bibliotecas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, eso también demostraba su humanismo. Obviamente pasa el tiempo, y bueno, eso les comentaré más tarde. Obviamente Mandela sale de la cárcel y más o menos en 1993, recibe el Premio Nobel de la Paz, junto con Frederick de Klerk, que era el presidente de aquel entonces de Sudáfrica. Recibe el Premio Nobel de la Paz porque justamente él emprende, como dice, la reforma que quería emprender Nelson Mandela, política real, una reforma que tenía, digamos, un sentido revolucionario, pero no violento, ¿no? Y obviamente eso generó una expectativa bastante fuerte a nivel mundial y, por ende, recibió ese premio. Ya en 1994 se convierte en el primer presidente negro de Sudáfrica y eso obviamente iniciaría, digamos, eso le daría mucho más fama, mucho más fuerza justamente a sus principios, a su obrar. Y ya obviamente más tarde, en el 2013, fallece el 5 de diciembre. Esa fecha, podría decirse, es bastante importante. ¿Por qué? Porque justamente como había hablado nuestro señor rector, mostró justamente la admiración no solamente de los grupos de izquierda. O sea, Nelson Mandela era un personaje del mundo de la izquierda, del socialismo, del comunismo, pero obviamente fue apreciado, eso mostró, el acto de su fallecimiento, mostró la admiración también de grupos que no necesariamente estaban ligados al comunismo y a la izquierda. En el texto que ustedes van a recibir, que van a revisar, está compuesto de 4 puntos.
O sea, estos 4 puntos son conceptos, son categorías que nosotros hemos resaltado el transitar de Nelson Mandela en su actividad política, en su actividad ideológica. Bueno, el título dice El último héroe de la libertad. Y justamente yo había puesto ese título en el sentido de la presentación que yo hice al inicio, pero también como para indicar, esta es una cosa importante, ¿no? Obviamente, como yo les había indicado, un héroe, ¿qué es un héroe? Un héroe era justamente un personaje, un gran hombre que luchaba contra su destino, contra injusticias, contra actos que le parecían a él justamente tiránicos o autoritarios. Y la idea era que yo le puse el último héroe, porque justamente el mensaje más fuerte de Mandela no era un mensaje personal de él, sino era en el sentido de que es necesario hoy que la sociedad en su conjunto tome en cuenta cuál es el sentido justamente de estos pensamientos, cuál es el sentido que él había propuesto justamente tanto de su pacifismo, tanto de la idea de pluriculturalidad que también nos legó, que no se vea solamente en un sentido personal, individual, sino que se vea en un sentido social, colectivo. En todo caso, que había puesto estos 4 puntos, ¿no? Aquí en el texto ustedes van a ver un Mandela rebelde, van a ver un Mandela político, también vamos a ver justamente la simbología, el ícono que representa Nelson Mandela, y por último, esta idea que dice una democracia aplicable a todas las regiones del planeta, que en sí mismo también es una idea bastante ambiciosa. Con la idea, con el primer punto, el rebelde, bueno, aquí hay una cita, ¿no? Dice, no me siento obligado ni legal ni moralmente a obedecer leyes hechas por un parlamento en el cual no tengo representación política. Eso lo dice Nelson Mandela, justamente demostrando, y obviamente poniendo justamente su posición moral frente al hecho, frente a la injusticia que él había sentido justamente con el sistema apartheid. Este sistema apartheid, este sistema excluyente, como había dicho el señor rector, indicaba un tipo de organización social, que se fundamentaba en la diferencia de las etnias. ¿Qué implicaba esto, la diferencia de las etnias? Se basaba en la idea de que tanto la etnia blanca o la etnia negra o otro tipo de etnia tenía distintas formas de vivir, distintas formas de coexistir, y por ende ese tipo de organización implicaba justamente la necesidad de hacer una separación completa de todas estas etnias. Yo les digo de esta manera, así de manera un poco objetiva, porque era el pensamiento del grupo de poder que existía en Sudáfrica en aquel entonces. En todo caso, aquí Mandela muestra y dice, no, yo no me siento representado en el Parlamento. ¿Por qué? Porque en el Parlamento solo estaba representado el 20% de la sociedad sudafricana. Ese 20% de la sociedad sudafricana eran los descendientes de colonos británicos y descendientes de colonos holandeses. Y no representaba a la mayoría de la población sudafricana, que no solamente, miren esto, tampoco, si bien el grupo, la etnia negra era una mayoría, también habían árabes, también habían judíos, también habían otro tipo de grupos y razas. Por otro lado, también tenemos a un Nelson Mandela político. Y también tengo otra cita, dice, la lucha por la democracia no ha sido nunca entre los sudafricanos una cuestión perseguida por una sola raza, clase, comunidad religiosa o por un solo sexo. Esta cita es bastante importante y a mí me parece bastante sustancial. ¿Por qué? Porque justamente Nelson Mandela, como superficialmente uno podría creer, Nelson Mandela no era el representante solamente de la etnia negra. Él cuando se presentó, cuando luchó, él asumía la idea de que él estaba hablando por una sociedad pluricultural. Una sociedad pluricultural y también una sociedad que no necesariamente estaba vinculada en base a clases, no estaba vinculada en base a un solo sexo, sino él hablaba de una inclusión, él hablaba de la idea de que era necesario justamente construir una sociedad pluridiversa, una sociedad que tenga justamente todos los elementos para una convivencia entre distintos grupos. Eso obviamente era lo importante de él. ¿Cuál fue, digamos, el acto? Si bien obviamente esto que les digo puede parecer bastante idealista, el acto fuerte fue cuando él llegó a ser presidente. Cuando él llega a ser presidente de la República en 1994, él termina no convirtiendo su gobierno en un gobierno de venganza
no es un gobierno afectado, sino más bien él hizo un gobierno incluyente, tan incluyente que incluso hizo de que el antiguo partido, que era el Partido Nacional, que era el partido justamente del grupo que fomentaba el apartheid, las políticas excluyentes, hizo él que también fuera partícipe de parte del gobierno, nombró ahí algunos ministros, incluso el vicepresidente fue un miembro justamente de este partido, del Partido Nacional, y eso obviamente demostró la amplitud de pensamiento que tenía Nelson Mandela con respecto a resolver los problemas. Él se dio cuenta que si no hacía eso, posiblemente Sudáfrica en un futuro iba a terminar siendo lo que terminó siendo Somalia. Ustedes saben, Somalia es un país que hoy vive guerra civil, justamente porque existen diversos grupos que no han podido asociarse, y por ende Mandela, con una inteligencia como la que él mismo podía sustentar, construyó este gobierno asociativo, este gobierno participativo de diferentes grupos, sin ningún gramo de violencia, podría decirse, ¿no? Salvo la violencia que estaba fuera de los límites del control de su gobierno. El ícono. Y esta cita dice, no es nuestra diversidad lo que nos divide, no es nuestra etnia o nuestra religión o nuestra cultura lo que nos divide. Desde que hemos conseguido nuestra libertad, solo puede existir una división entre nosotros, entre aquellos que celebran la democracia y los que no. Obviamente, esta cita es importante porque Nelson Mandela es un ícono de lo que nosotros entenderíamos hoy por democracia. No la democracia formal, y cuando digo democracia formal es la simple y mera democracia de discurso o la simple mera democracia participativa, que digo representativa, que no pone énfasis, digamos, en lo que serían los derechos sociales, en la que no pone énfasis en la participación del pueblo, y cuando hablo del pueblo bajo. Como ustedes verán, y esto es algo interesante, es bueno que también se revise cosas como la constitución propia de Sudáfrica, ¿no? La constitución de Sudáfrica es un documento que muestra justamente un nivel de participación bastante fuerte. Incluso vincula, pone a las tribus, pone a los clanes de Sudáfrica como parte del Estado, y obviamente eso es bastante importante, y obviamente muestra, digamos, una especie de articulación entre estos elementos de autoridad locales con la autoridad nacional. Entonces, obviamente, eso muestra de que Nelson Mandela tenía no solamente él proponía en discursos, o sea, se sabe, ¿no? Y se ve, y se escuchó, de que Nelson Mandela tenía un nivel de discurso bastante amplio, bastante importante e interesante, pero a la vez también él actuaba de forma corresponsable a eso, ¿no? Él construyó y fomentó una democracia muy, muy, muy poderosa. Y bien, y obviamente ese sería la idea, la última idea del texto. Aquí le he puesto, dice, una nueva democracia. Aquí él dice, ¿no? Estas son frases de Nelson, ¿no? Dice, un principio rector en nuestra búsqueda y en el establecimiento de una democracia inclusiva y no racial en nuestro país ha sido ser conscientes de que existen hombres y mujeres buenos en todos los grupos y en todos los sectores de la sociedad. Y obviamente aquí Nelson Mandela lo que hace es depositar la confianza en todos los grupos existentes en una sociedad. No, obviamente no tener una visión sesgada, no tener una visión de secta. Y obviamente eso posibilita de que la democracia en sí mismo sea una idea viva. ¿Por qué? Porque, y bueno, y este es otro punto, ¿no? En la época que Nelson Mandela vivió en la cárcel, que obviamente entre los años 60, 70, 80, la democracia en el mundo estaba juzgada. Estaba juzgada porque se la veía como algo que no tenía sustancia, una democracia bastante anquilosada, una democracia formal que no daba visos de diversidad o visos de dinamismo. Mandela, en cambio, nos muestra una democracia que tiene mucho de eso, mucho de diverso, mucho de dinamismo y también mucho de realidad. Entonces él nos da la oportunidad de volver a creer en la democracia como un valor y también como algo posible. En todo caso, obviamente estas ideas son no son todas las ideas que él nos dio. Si ustedes en sí mismos investigan un poco más sobre Nelson Mandela, se van a encontrar que él era una persona bastante polifacética, tanto en su vida personal como en su vida política e ideológica. Y en todo caso, él también nos ha legado un hecho importante. Ese hecho importante ha sido de que nosotros nunca más, y yo creo, ¿no? Y eso ha sido, digamos, un factor que
que digo, nosotros en el Instituto de Altos Estudios también nos habíamos dado cuenta, ¿no? Él nos estaba legando la oportunidad de que nunca más en la historia nosotros volvamos a presenciar, o en otras palabras, nunca más en la historia nosotros dejemos de que un poder, como el poder de los grupos del apartheid, que eran grupos excluyentes, racistas, vuelva otra vez en la historia a mostrarnos justamente sus colmillos, mostrarnos justamente su peligrosidad, su violencia. Obviamente Nelson Mandela lo que nos está diciendo aquí en sus ideas es de que nosotros debemos ser conscientes moralmente de que la humanidad no se construyó en distintos cuartos. La humanidad se construyó una sola vez y para siempre debemos mantenernos unidos. Eso. Muchas gracias. Gracias a todos.